Evidentemente, lo que es el debate diario de la opinión pública, los noticieros están permanentemente con las placas de cuánto es la tasa, cuánto es el dólar. Pero esto, si uno ve la historia argentina de varias décadas atrás, ha ocurrido muchas veces, o sea que en estos procesos que, en fin, hay un cambio electoral y que también ha habido una volatilidad externa en flujo de capitales, que a principio del año 2018 estaba todo muy bien. De repente empiezan a revertirse esos flujos de capitales, tenemos, digamos, el impacto que de lo que era una tasa de crecimiento alta se bajó y subieron las tasas, hubo incertidumbre cambiaria y es lo que vivimos el último año. Pero en este momento ya la economía empezó a dar signos de reactivación, o sea, ya las cifras de finales de diciembre, principio de enero y febrero muestran un crecimiento de la actividad económica con respecto a los meses anteriores, si bien estamos por abajo de lo que era a principios del año 18, significa que ya se tocó fondo y la economía está creciendo. Así que yo creo que estamos dejando atrás un problema que fue la segunda parte del 2018, y bueno, y ahora hay que pasar el proceso electoral, no va a pasar absolutamente nada grave, vamos a tener estos altibajos, tal vez de tasa, de dólar, pero no hay un instrumento que en este momento se pueda utilizar para decir todo va a estar calmo. Yo creo que vamos a tener un poquito de volatilidad, pero esto ocurrió antes y esto va a pasar, vamos a tener elecciones y un programa económico a partir del año que viene, que lo dirán las nuevas autoridades, pero digamos, no hay caos, no hay catástrofe, no hay nada. También en la opinión pública habla mucho de algún riesgo potencial de default, el crecimiento del riesgo país. Muchos lo apuntan para ese lado, pero usted en el panel fijó que es casi inviable la posibilidad de un default. No, porque en definitiva, si uno analiza el registro histórico de Argentina, Argentina cada vez que hizo un default le fue peor, no es que mejoró, o sea, el default no soluciona absolutamente nada. Después del default, yo di el ejemplo, Argentina cuando terminó la década del 90 tenía una deuda con respecto al PBI inferior a el 40%, ligeramente inferior. Cuando se hace el default del año 2001, la deuda estaba un poquito más arriba, 41, 42. ¿Qué es lo que pasó a partir de ahí? Empeoró todo, inclusive la deuda en relación al PBI, después de que hicieron los canjes, después que le quitaron 75% a los acreedores, etcétera, seguía en niveles superiores a lo que estaba al final de los 90, o sea que el default ni siquiera licúa la deuda, porque después las condiciones de reestructuración, de tasa, de riesgo país terminan produciendo un efecto totalmente contrario al deseado, o sea que al revés, es cumplir con los compromisos. Eso va a permitir bajar el riesgo país, que hoy está en 800 puntos, lo podemos bajar rápidamente a la mitad y después a la mitad de la mitad, y eso nos va a poner con un acceso al mercado internacional, que yo no creo que haya que usarlo para aumentar el endeudamiento de Argentina, sirve para bajar las tasas en Argentina para que la actividad privada se reactive. El gobierno tiene que dejarse de pedir prestado, tiene que directamente ponerse en un plan de superávit para disminuir el endeudamiento externo, de manera tal de que Argentina tenga un acceso a los mercados de capitales muy sólido, muy profundo, y eso es lo que nos va a permitir tener una tasa de interés mucho más razonable que la que tenemos ahora. ¿Entiende que el acuerdo con el FMI fue importante para este gobierno? Es muy importante, yo creo que es un muy buen acuerdo, creo que más allá de todos los que demagógicamente pretenden violar el acuerdo para poder gastar más, creo que los controles que se está estableciendo y que el gobierno lo está cumpliendo a rajatabla, porque el gobierno sabe perfectamente, no es que esto lo haya impuesto el Fondo Monetario. Yo he hablado con los funcionarios mucho antes del acuerdo con el Fondo Monetario y ellos lo pensaban tal cual. O sea, esto no es algo que nos impusieron de afuera. Lo que pusieron de afuera fueron 50.000 millones de dólares en base a un programa que es creíble, que va a sacar a Argentina del problema. Y eso es muy bueno. O sea, definitivamente este programa es lo único que se podía hacer en esta circunstancia, o yo diría
Si había otras alternativas, que expliquen a ver cuáles eran, pero acá había que cerrar las cuentas públicas, había que eliminar el déficit primario, había que generar todas las medidas que se tomaron en el sector público de eliminar los subsidios a tarifas políticas fijadas para los servicios públicos, que nos aumentaban el déficit en forma que era imposible financiarlo. O sea, todo eso Argentina tenía que hacerlo y en buena hora lo está haciendo.